Y voy a aprovechar, antes de la conferencia y de la presentación del conferenciante, para decir que al acabar la conferencia, 10 minutos después de acabar la conferencia y de explicar el horario preciso de los trenes, tanto de mañana como de pasado mañana, a los 10 minutos va a haber exposición con el Santísimo para quien quiera ir, como todas las cosas que hay en el barco, que son todas voluntarias. Habrá exposición del Santísimo y se rezará el Santo Rosario. Sí, bueno, ha salido todo. Bien, bueno, pues creo que encendidas las luces es el momento de comenzar esta conferencia que todos estamos esperando con gran ilusión. Y quiero ser breve en la presentación. Pienso que es muy fácil presentar a una persona que es muy conocida. ¿Quién no le ha visto en televisión? Anteayer estaba en un programa de televisión en Telemadrid. ¿Quién no ha leído un artículo suyo en El Mundo? Artículos que han sido premiados. ¿Quién posiblemente no ha leído uno de sus libros recientes sobre concretamente uno sobre el Papa, la Casa Blanca y el Vaticano, que se publicó en el año 2009. Bueno, quiero hacer una pequeña introducción a esta conferencia. Vamos a asistir a una gran beatificación de un gran santo. Este es un gran viaje, vamos en un gran barco y vamos a tener también un gran conferenciante. Pienso que no hemos escogido a un conferenciante, hemos escogido al mejor conferenciante, por dos razones. Primero, basta ver su currículum, que es resumido. Y luego, también hay que tener en cuenta que su hermano, a veces lo confunden, su hermano es una de las dos personas que más han conocido a Juan Pablo II, no solo por su, digamos, trato profesional como portavoz de la Santa Sede durante todo el pontificado de Juan Pablo II, sino también porque fue persona de su confianza y porque, bueno, pues incluso descansó con él, hizo montañismo, muchas cosas, y creo que de alguna manera, pues todo después de haber muerto Juan Pablo II, en vida lógicamente, pues seguro que con una gran discreción, pero creo que ahora ya lógicamente se van sabiendo cosas y lógicamente pues creo que algo le haya sacado a su hermano para que nos cuente en esta conferencia y nos dé alguna primicia. Para los que no hayáis leído el resumen de su currículum, deciros tres cosas. Es catedrático de la Universidad Complutense, miembro de número de la Real Academia de Jurisprudencia, doctor honoris causa por la Universidad de Turín y, bueno, antes decía el libro que reciente, del año 2009, Entre la Casa Blanca y el Vaticano, pero hay otro libro también reciente, del año 2005, Del Poder y de la Gloria. Bueno, pues yo creo que no debo perder más el tiempo, porque vamos a pasar a lo importante y vamos a recibir a este gran conferenciante con un gran aplauso. Bien, muchas gracias, Miguel, por tu amable presentación. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, rumbo a Roma. Y la presentación de Miguel me ha recordado, suelo decirlo cuando es muy elogiosa, lo que le pasó a John F. Kennedy en una universidad, en las primarias, que ganó luego. El presentador hizo un elogio tan encendido de John Fitzgerald Kennedy, que él comenzó su exposición diciendo: he ahí una presentación que enorgullecería a mi padre, y mi madre incluso se lo creía. Bien, de lo que se trata, al parecer,
es de hablar del Papa número 254 de la historia de la Iglesia, el primero no italiano desde un Papa del año 1522, que se llamó Adriano VI, el Papa que más ha viajado en la historia de la Iglesia, un centenar de veces al extranjero, a más de 150 países y con 150 desplazamientos dentro de Italia. El Papa que más documentos ha publicado en toda la historia del mundo, en toda la historia de la Iglesia. El que ha publicado o ha hablado más. Se ha hecho un análisis, parece que pronunció públicamente 180 millones de palabras. El primero que ha publicado libros de memorias, encaramándolos al primer puesto de los libros más leídos. El tercero más largo de la historia y con 26 años de pontificado. Y todo esto se me pide a mí. Solo un estúpido aceptaría hablar media hora de un papa así. He aquí un estúpido que lo has aceptado. Bueno, entonces, antes de entrar en algunos de los recuerdos personales, porque yo aunque no soy Navarro Val el malo, Navarro Val el bueno, sino Navarro Val el malo, sin embargo tengo algunos recuerdos personales de su santidad Juan Pablo II y el venerable Juan Pablo II, y a partir del 1 el beato Juan Pablo II. Ya saben ustedes, los que saben historia y ya la vida nos ha ido enseñando a aprenderla, que la historia en sus siglos queda marcada por acontecimientos. En una década, sin embargo, los que lo marcan son las personas y sus acciones, también las pequeñas. Si esto es así, permítanme sintetizar cómo yo veo a Juan Pablo II en una anécdota muy pequeña. Un día iba en Polonia, rodeado de multitudes, y me dio en el suelo un trozo de pan. Se arrodilló, lo besó y lo puso en el césped para que los pájaros lo comieran. Solo una persona que tiene los pies muy en la tierra y la cabeza en el cielo puede captar el pequeño milagro de la vida entre en medio del alboroto de las cosas. Hoy se diría que es el gesto de un ecologista, mientras que un teólogo diría que es el gesto de quien ama a Dios a través de la creación. Porque ya saben ustedes que la clave de lo que la Iglesia llama santidad radica en definitiva en vivir de modo extraordinario las cosas ordinarias. Muchas cosas han sucedido en estos 26 años de pontificado. Pero quizás lo más importante, a los efectos de lo que va a ocurrir pasado mañana en la plaza de San Pedro, es lo siguiente. 2 días después de su elección para pedir fuerzas a la Virgen, se acompañado de un grupo de colaboradores, se acercó a una ermita de la Virgen que hay cerca de Roma. En el camino, esos colaboradores le preguntaron: Santo Padre, ¿qué es lo más importante para el Papa en su vida, en su trabajo? Y le sugirieron tal vez la unidad de los cristianos, tal vez la paz en Oriente Medio, quizás la destrucción del telón de acero. Juan Pablo II, sonriendo, contestó: para el Papa lo más importante es la oración. Desde luego Juan Pablo II merece el calificativo de grande. Son 2 papas anteriores a él
han sido llamados Mari por el conjunto de su pontificado. Probablemente ha sido el Papa que más ha contribuido en la historia del mundo en cambiarla. Pero su verdadera grandeza, por lo que hoy estamos aquí, no es por su actividad, sino por su santidad. Acabo de leer una entrevista con Arturo Mari, que es un personaje entrañable que rodea al Papa, a los últimos papas, que es el fotógrafo oficial del Vaticano. Ha hecho cientos de miles de fotos con todo tipo de personalidades, con Juan Pablo II en medio de una borrasca en Alaska, entrevistándose con Reagan, en Denver hablando con Clinton, mirando el Sinaí, miles de fotos con 5 millones de personas en Manila. Y Mari contesta: la foto mejor, mi preferida, es la que le hice unos días antes de morir en su capilla privada el Viernes Santo de 2005. Estaba muy enfermo, pero quiso estar presente de algún modo en el tradicional Via Crucis del Coliseo, donde está, pero se puso en la capilla. En la foto se le ve abrazado con fuerza a un gran crucifijo apoyado sobre su rostro. Esta es la síntesis de su pontificado: la oración y el sufrimiento. Y a través de esto llegó a lo que técnicamente los juristas decimos vivir la santidad en grado heroico. Tuve el honor, he dicho antes, de conversar varias veces con Juan Pablo II, unas veces en privado y otras con motivo de ser recibido por el Santo Padre acompañado de algunos colegas con motivo de reuniones o de congresos internacionales en Roma. Guardo un especial recuerdo de mi asistencia a su misa en la capilla privada del Vaticano. Antes de comenzar la misa, el Papa normalmente reza una hora, arrodillado, en un pequeño reclinatorio que recuerda el de nuestras abuelas. Son aquellos reclinatorios que se abren así por delante y que tienen una tapita. Bueno, ahí iba metiendo lo que le llegaba a su secretaría privada, es decir, peticiones trágicas, dramáticas de personas de todo tipo, ¿no? Pues mensajes, peticiones por un hijo enfermo, por la conversión de una determinada persona, suplicando por tal o cual intención, tal o cual país, yendo por la paz de un territorio. Estas súplicas alimentaban su oración. Él las veía y ninguna de ellas era olvidada. Después, hacia las 7, comienza la Santa Misa. El Papa, el oratorio no es muy bello, un oratorio hecho, bueno, un poco así, el Papa no tiene poner. Y entonces debajo, para darle un poquito más de puso debajo del crucifijo una Virgen de Czestochowa, y ahí pues rezaba. Aquel día, hacía muy poco que se había producido en Checoslovaquia la revolución del terciopelo, la caída del, ya saben ustedes que ese pequeño impulso que nació en Varsovia se extendió como una mancha a Sofía, Budapest, también a Praga, y el Papa, antes de ir a un viaje, suele rezar, leer la misa en el lenguaje del país donde va a ir, y ese día la leía en checo, y asistían a la misa, que allí caben 14 personas, pues unos 10 obispos de Checoslovaquia que habían sido llamados pues para consultar de cosas. Yo mismo, al cual un obispo austríaco se empeñó en que yo era de la colonia checa
en Roma y me hacía pronunciar grandes cánticos en checo, lo cual yo no lo miraba fijamente y él me hacía leer allí cosas en checo. Bien, pues después de la misa tuvimos la ocasión de charlar con el Santo Padre privadamente. Allí se interpuso un poco el inquieto de don Estanislao, el actual cardenal de Cracovia, que es un poco, como diría yo, un poco travieso. Y entonces le dijo al Papa: Santidad, lo que podemos hacer es que Rafael se venga aquí de portavoz y a Joaquín lo enviamos a la Complutense a explicar derecho. El Papa decía: ven. Entonces yo le dije: no, Santo Padre, que esto es terreno minado y peligroso. Efectivamente, el Vaticano puede en un momento determinado convertirse en una zona difícil para la gente que vive. Ese día, el día anterior, Balduino se había negado a firmar la ley de aborto. El Papa, en cuanto vio a su portavoz, que estaba por allí, lo llamó a las 7 de la mañana y le preguntó inmediatamente qué plan había hecho de defensa de ese hijo suyo, Balduino, que ahora le atacarán desde distintos frentes. Es una cosa muy entrañable que un papa a las 7 de la mañana ya tenga en su cabeza los problemas de toda la Iglesia y le esté mandando como tiene que mandar. Otro recuerdo personal y entrañable que hace que yo suela denominar a este papa un papa experto en humanidad fue que mi padre acababa de morir, estábamos con la familia reunida y en ese momento suena el timbre, la chica la chica de servicio coge un momento el teléfono, una voz extraña del extranjero, mi hermano que estaba allí cogió el teléfono y era el Papa preguntando cómo estaba la mamá, quiero decir, cómo estaba mi madre ante el hecho de la muerte de mi padre. Claro, como comprenderán ustedes, desde ese momento yo hice el propósito de venir a la beatificación, cosa que he cumplido gracias al orgullo. Bien, si me refiero a estos recuerdos personales, es porque era un papa que se acercaba a los desvalidos, a los poderosos, a los creyentes, a los agnósticos, a los ricos y a los pobres, a los sanos y a los enfermos, en las grandes plazas de Occidente o en lejanos claros del bosque africano. Luego contaré una anécdota relacionada con esto. Mi impresión personal es que desde el principio él comprendió con especial claridad, y probablemente desde el momento en que el asesino profesional le disparó al abdomen y el brazo, que el tiempo que Dios le daba, comprendió con especial claridad que la Iglesia está más en sus bases que en sus cúpulas y que las naciones no son tanto los políticos como sus gentes. Por eso no se encerró tras los muros del Vaticano ni se parapetó detrás de su eficaz curia. Sus continuos viajes por todo el mundo tenían por objeto decir que somos los hombres y las mujeres corrientes donde radica el centro de atención de los esfuerzos de Dios. Cuando dice una persona: oye, esta persona que cae eso, que no es que Dios debe de querer a los feos, es la cantidad de feos que ha hecho, ¿no? Es decir, el Dios se quiere, y donde está el poder de Dios es en las gentes de cada día, como estos que vamos hacia Roma. Al proclamar de punta a punta de la tierra que los derechos del hombre son también derechos de Dios, hacía algo más que una bella frase. La acompañaba con una concreta denuncia de los grandes escándalos del siglo XX, los genocidios y los crímenes contra la humanidad, el apartheid, la tortura, el hambre, las agresiones contra las libertades cívicas, la ignorancia de Dios y de las cosas de la tierra, los derechos políticos, las guerras, los ataques contra el derecho a la vida,
la autodeterminación de los pueblos, la discriminación contra las minorías, etc. Ahora vamos hacia Roma, porque luego lo veremos al final. Una de las tres voces que ha sonado para hacer posible esta beatificación es la Vox Populi, la voz de Dios, a través de un milagro que a través de su intercesión se ha producido. Saben ustedes que normalmente los milagros han de ser físicos, normalmente médicos. Digo que normalmente médico, me voy a contar un milagro no médico de otro santo, pero físico. Yo no sé si hay aquí alguien de una ciudad que se llama Olivenza, que está en Badajoz. En Badajoz, en el año 49, había sido ya beatificado una persona que se llamaba San Juan, Beato Juan Macías. Pues se sirvió para el pueblo, para arroz, pero no había arroz, solamente había 3 tazas de arroz por un lío que se había producido. Echaron las 3 tazas y se obtuvieron cientos de ollas de arroz. Ese milagro físico pero no médico valió para la santificación de San Juan Macías. Pero digo que normalmente no se toman en cuenta milagros morales, o sea, la conversión de una persona o algo que ha golpeado a la gente. Por eso el milagro que nos lleva a nosotros a Roma ahora es la curación instantánea, incurable y continuada de una agresiva enfermedad de Parkinson. Sin embargo, en torno a la figura de Juan Pablo II se han producido miles de sucesos morales sorprendentes. ¿Cuál es mi preferido? Mi preferido es este. Se celebra un encuentro en una ciudad francesa que se llama Tours, un encuentro de Juan Pablo II con los que los franceses llaman los blessés de la vida, los hombres heridos por la vida, ¿no? Los retrasados mentales, discapacitados, enfermos de sida. Una mujer, Luis, llega y pide a los organizadores que le dejen entrar. ¿Cuáles son sus credenciales? He sido violada y no soy católica, pero estoy segura de que si puedo hablarle al Papa, recuperaré mi dignidad. El Papa la recibió, no sé lo que pasaría en el interior de esa persona, pero logró su objetivo. Es un Papa que condenó ante las puertas de Brandenburgo a las dictaduras que hicieron de ella el escenario de las paradas militares tipo Hitler, o que la convirtieron en un muro tipo el estalinismo. Visitó a los desheredados de las favelas brasileñas, a los moribundos de los hospitales de Calcuta y a los enfermos contagiosos de Manila. Se entiende que por eso le hayan llamado el portavoz planetario de los derechos humanos. Estamos aquí haciendo un tour de horizon, que es un modo curso, es decir, una visión general a toda velocidad. Yo recuerdo que tenía un profesor de procesal en la universidad en que estudié, que hablaba tan rápido. El primer día de clase decía: vamos a dar una rápida galopada sobre el árido campo del derecho procesal. A partir de ese momento se quedó con el nombre del caballo. Entonces ahora el plan del caballo, rápidas galopadas sobre distintos lugares. De Juan Pablo, por ejemplo, se han hecho bastantes estudios acerca de su dominio de los medios. Es cierto que en el mundo de la imagen fue un protagonista indiscutible, probablemente porque se encontraba justo a gusto cuando comunicaba.
no por el narcisismo de saber que daba bien en la televisión, sino porque disfrutaba transmitiendo la verdad. Quizá el análisis más certero de lo que le pasaba a Juan Pablo II en relación con los medios, y por eso era tan atraía tanto, lo hizo un periodista del New York Times en septiembre del 87. En ese año el Papa visitó Estados Unidos y el analista se interrogaba acerca de por qué el éxito de Juan Pablo en los medios. El mismo periodista se respondía: el Papa domina la televisión simplemente porque la ignora. Mira, es un buen diagnóstico esta respuesta. Yo no sé si hay aquí muchos periodistas, pero que pondría los pelos de punta, ignorar la televisión, no hacerle mucho caso. Ignoraba las cámaras porque miraba por encima de los focos. No dependía de ellos, sino de las necesidades de sus interlocutores. El español Joaquín Navarro, un antiguo portavoz que está ahora en Roma, comentaba: mostró a toda una generación que el tema de Dios era inevitable. Estaba convencido de que no se puede entender el ser humano si se prescinde de Dios. Instintivamente comprendía que sin Dios el hombre solamente es un triste animal ingenioso. Fue, ya lo hemos dicho, un papa viajero. Probablemente su viaje más entrañable fue el que realizó a Tierra Santa en marzo del año 2000. De hecho, cuando el embajador israelí, que lo cuenta en sus memorias, en Roma, pidió que lo recibiera el Santo Padre y le transmitió la invitación del primer ministro Isaac Rabin para visitar Jerusalén, cito textualmente de lo que dice el embajador: hubo un momento de silencio, vi lágrimas en los ojos del Papa, fue un momento digno de Shakespeare. Efectivamente. A veces los expertos, con ellos nosotros, nos preguntamos ¿quedaba algo después de los viajes del Papa? Esta misma pregunta le hice a un cercano colaborador de él y me contó una anécdota. En Kisangani, que es, como saben ustedes, a orillas del Congo, en una noche de calor sofocante y después de una jornada agotadora, esa persona salió fuera a fumarse un pitillo en claro del bosque de la Anunciatura donde estaba el Santo Padre, y se acercó a un misionero joven, pero al que la malaria había convertido en un anciano prematuro. Entonces me preguntó, se sentó al lado y dijo: ¿valía la pena que viniera el Papa aquí unas horas? No puedo hacer balance, le respondió el interlocutor, de lo que Dios quiera hacer aquí. Pero aunque solo quedara el bien que ha hecho a mi alma estar con el Papa en este rincón perdido del mundo, estaría justificado su viaje. O sea que sí quedan cosas de los viajes. Por otra parte, en esos viajes el Papa bajaba a la palestra diaria, donde se juega el ser y el no ser del respeto a la dignidad de la persona. Por ejemplo, ante George Bush Jr., el hijo intercede, porque era gobernador de Texas, por la vida de un condenado a muerte en una penitenciaría tejana. Había sido. Es indultado, se suspende la ejecución. Pide a Castro, y lo logra, la libertad de más de 200 presos políticos. Habla en Nigeria de los derechos humanos ante un dictador, Abacha. Le agradece que en 1995, por la intercesión de la propia Santa Sede, conmutara la pena de muerte de los protagonistas en un supuesto golpe de Estado. Y aprovecha la ocasión para darle una nueva lista de 60 personas, rogándole su excarcelación.
bautiza Auschwitz como el Gólgota del mundo contemporáneo y lamenta también la corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas de injusticia y de marginación social. En el largo pontificado, sin ser político cambió la geopolítica mundial, sin ser diplomático cambió la diplomacia del mundo. Él mismo decía que hay que ir a las raíces de la historia y de la cultura y desde ello mirar hacia adelante, lo cual no es política. Contrario a cualquier esquizofrenia ética que separe la política de la moral o el momento presente de su historia, su acción moral en los países del Este aceleró el proceso de desintegración del comunismo. De improviso, desde que Wojtyła fue elegido papa en octubre de 1978, los pueblos eslavos abandonaron una cierta penumbra histórica, porque el Papa había dicho, para golpear la conciencia de Occidente. El Papa comenzó a hablar de que el comunismo era un paréntesis en la historia de Europa. Pocos lo creyeron, algunos a lo más recordaron el viejo sueño político de Gaulle de una Europa unida entre el Atlántico y los Urales. Pero unos y otros se equivocaron. De pronto se derrumbaron todos los castillos y se redescubrió las viejas fuerzas que barren la historia, entre ellas la religión. Karol Wojtyła sobrevivió a dos dictaduras, la nacionalsocialista, por la que luchó contra ella en Polonia, y la comunista, que con su miedo a la libertad transformó una puerta de Brandenburgo en un muro, como hemos dicho antes. En la caída de ese muro, desde luego, Juan Pablo II tuvo importante influencia, pero su fuerza no fue primordialmente política. Él pensaba que la división que se había operado entre los dos pulmones que mueven Europa era una catástrofe moral que requería la vuelta a las raíces históricamente cristianas. Él, cuando y hicieron el milagro, entre otras cosas, fue una de las razones del disparo que recibió. Hay una historia en la cual el Papa hace que vayan a Lucía a preguntarle si pudiera ocurrir que el milagro el secreto de Fátima pudiera tener algo que ver con un atentado contra el Papa. Y le contesta Lucía de que es muy probable que así fuera, porque lo que ella vio y luego apareció pues tenía bastante que ver. Lo más sorprendente de este Papa, me han dicho media hora, pero vamos bien. Vamos un poco pasar. Entonces, bueno, el tema de los jóvenes, el Papa estaba muriéndose y le dicen que hay muchos, miles de jóvenes en la plaza de San Pedro pidiendo por él. Y le dicen, si le oye repetir, os he buscado, ahora vosotros habéis venido a verme, os doy las gracias. Juan Pablo II, y con esto acabo, antes de morir era consciente de que el tiempo que le quedaba era poco. Él solía recordar una leyenda que cuando era niño él veía en un reloj de la vieja calle Kostielna, de donde vivía. Le ponía esa leyenda: el tiempo se va, la eternidad espera. Mañana, o no mañana, no, el día 1, si Dios quiere, sonarán miles de voces en la plaza de San Pedro. Pero hay tres que necesariamente han de sonar, porque son las claves del pontificado.
los juristas, como somos un poco cursis, lo solemos decir en latín. Sonará la vox populi, la voz del pueblo, por su fama de santidad entre gentes muy distintas, ese santo súbito que surgió inmediatamente después de su muerte, era una fama de santidad, ¿no? Voz ecclesiae, porque se necesita el reconocimiento de sus virtudes por la Iglesia a través de un proceso que no les recomendaría yo que les hicieran a ustedes o a mí tras nuestra muerte, porque es como una potente lupa que sobre una piel tersa, donde aparecen todas las arrugas, todos los envejecimientos del tiempo. Pues no obstante, con esos efectos se ha concluido que vivió heroicamente las virtudes. Y sonará también la Vox Dei, ese hecho extraordinario, sin explicación científica, realizado a través de su intercesión. Por tanto, y en síntesis, ese santo súbito que antes me he referido tendrá el día 1 de mayo en la plaza de San Pedro unas tonalidades inéditas entre las cuales participaremos, o en las cuales participaremos nosotros también. Muchas gracias. Sí, vamos a ver. Vamos a pasar ahora a la segunda fase de esta conferencia coloquio, donde podéis preguntar lo que queráis. Entonces, van a sacar un micrófono que quiera preguntar, pues lo iremos pasando para que, como ahora el único micrófono es el mío, pues mientras sacan ese hago una pregunta para aprovechar el tiempo. He estado hace unos días en Granada y he coincidido con una persona de Bilbao. Aprovecho para saludar lo de Bilbao, que el otro día omití gravemente no saludarles a lo de Bilbao, es una cosa gravísima. Bueno, pues les saludo cariñosamente. Bueno, pues el doctor Garitagoitia ha escrito un libro muy interesante sobre el significado social, político del pontificado de Juan Pablo II. Un estudio, yo diría, muy trabajoso. Sí, y ahora es perfecto, ya todo funciona, ¿no? Bueno, vino pensando qué pregunta vais a hacer, porque si no, yo tengo que dejar de hablar. Entonces, este señor, en su investigación, consigue una historia, incluso de espías, ponerse en contacto con Mikhail Gorbachev, presidente, secretario general de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Curiosamente, paradójicamente, Juan Pablo II, como muy bien nos ha explicado el profesor Navarro, influye en la caída del comunismo y podríamos decir que no es la persona más apropiada para que, podríamos decir, que elogie a Juan Pablo II. Este me contaba, me enseñó una carta que le había escrito Mikhail Gorbachev, donde confesaba su profunda admiración y respeto a la figura de Juan Pablo II. En otro momento, en unas declaraciones de Mikhail Gorbachev, dijo de Juan Pablo II que es el socialista, fijaros, el socialista más importante de la historia es Juan Pablo II. Esto ha dicho por el secretario general de Rusia. Bueno, pues mi pregunta es: ¿qué aportaciones, de esto de estar dentro de todas las grandes aportaciones que ha hecho Juan Pablo II, desde el punto de vista social, de la doctrina social, de los derechos humanos, se podría destacar? Lo que no sabe quién amigo, no es una pregunta preparada, es que de ese señor que ha hablado yo estaba en el tribunal de su tesis doctoral, la leí, y fue donde escribió por primera vez lo de Gorbachev. Efectivamente, es una tesis doctoral
moral que luego fue publicada y que fue leída en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad. Dicho esto, hay un momento en que Gorbachev le presenta a Raisa, que ya saben ustedes que era una mujer muy bella, que murió prematuramente, en que después de entrevistarse con el Papa Gorbachev, salen y entra el séquito al frente del cual iba Raisa, y le presenta a Raisa al Papa diciendo: Raisa, te presento a la primera autoridad moral de la tierra. Efectivamente, esa autoridad moral la orientó en hacia muchas vertientes, ¿no? Y una fue la vertiente de los derechos humanos, porque él sostenía que el problema de los derechos humanos no era un problema político, sino que era un problema de humanismo cristiano. Es decir, que los derechos del hombre, ya lo he dicho antes, son derechos de Dios también. Entonces, efectivamente, a través de centésimos años y a través de todo su planteamiento, la pobreza, el sufrimiento, lo tenía, era como un zarpazo en su corazón. Él continuamente estaba, pero no por una cuestión política, sino por la dignidad de la persona humana. Yo con otros santos, que yo conocí también en vida, San José María, decía en una ocasión: yo os quiero a vosotros porque veo burlir dentro de vosotros la sangre de Cristo. Pues esto es lo que el Papa veía burlir dentro de las multitudes, ¿no? Entonces su aportación a la doctrina social de la Iglesia, que es un tema todavía a descubrir muchos cristianos, fue muy notable, fue muy potente, y espero que vaya dando muchos frutos. Bueno, la primera pregunta, esta señora que está aquí, por favor, ¿le podéis pasar el micrófono? Ya viene. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y por la conferencia. Soy Conchita Guijarro de Valencia y vengo con la parroquia de San José María Escrivá. Entonces yo quiero aquí hacer un testimonio de la importancia que ha tenido Juan Pablo II en resaltar la dignidad de la mujer a través de la Carta a la Mujer y a través de la encíclica Dignitatis Mulieribus. Creo que no se habla lo suficiente para que agradezcamos las mujeres todo lo que ha escrito sobre nosotras, y él que acuñó la frase que dijo el genio femenino o el genio de la mujer. Me gustaría que usted nos dijera algo a este respecto. Muchas gracias. Bueno, yo el genio femenino no vino totalmente, quiero decir, pero vamos, sé que Juan Pablo II tenía un extraordinario, había captado mucho la importancia de la mujer. De hecho, en vida, la curación más extraordinaria que hizo fue de una mujer, ¿no? Que le presentaron, igual que el que lo ha llevado a la beatificación es la curación de otra, ¿no? Entró una persona con otra amiga suya, se recibida por el Papa, diciendo que tenía un tumor en la cabeza muy grave. Esa persona que ya pronto el Santo Padre la tocó y lo sabía, se casi lloró, y a la salida de pronto esa mujer se encontró que estaba perfectamente bien. Efectivamente, eso es un hecho muy en el mundo de la historia, la clasificación de la mujer en su exacto sentido a través de este documento que ha puesto, era muy claro. Él tenía un grupo de amigos y de amigas con los cuales en su juventud trataba mucho. Ahí ha salido un libro que se llama Wanda, ella, que escribe, era un matrimonio que él había conocido desde muy joven, donde escribe todo esto que usted está diciendo, ¿no? Las relaciones entre el Papa y
a través de ella de las mujeres, ¿no? Bueno, yo no sé qué puntos concretos decir, pero sí era un tema que tenía muy presente, porque estaba convencido de que quien lleva las riendas hoy día, casi siempre, es la mujer, en el hogar y fuera del hogar. Ahora estamos un poco acorralados, pero efectivamente es un tema que me preocupaba mucho. No sé, no sabría decirle más, pero así es. ¿Otra pregunta? Hola, buenas tardes. Pues lo primero agradecer la conferencia y después pedirle que nos dé luz a una controversia que se estaba originando ahora dentro de los seminaristas, y es la siguiente pregunta: ¿qué diferencia o qué es el ser beato para llegar a ser santo? Si la santidad es un grado más o simplemente es un paso dentro, como usted es doctor en Derecho, pues si es únicamente una cuestión jurídica o teológica, etcétera. Si es tan amable de respondernos, por favor. Se mezcla todo mucho allí. También se mezcla la prudencia jurídica, ¿no? Eso empieza en el siglo XVIII y XIX. Vamos a ver. La beatificación, primero, mucha gente quisiera que el Papa se saltara de pronto mañana en la plaza de San Pedro, pasado mañana de pronto declarara santo directamente al Papa. Eso no será así, porque Juan Pablo II quiso hacer eso con una mujer, con la madre Teresa de Calcuta. Consultó con y le dijeron que era mejor, que no era prudente alterar por las buenas. Y lo mismo ha hecho Ratzinger, quiso hacer directamente santo ahora a Juan Pablo II. Y le han disuadido porque el propio Juan Pablo II fue prudente en esto. Dicho eso, la beatificación es técnicamente, aunque en el caso de Juan Pablo II todo eso se supera, técnicamente es la propuesta de una serie de personas al Papa pidiéndole permiso para que una persona que ha hecho un milagro, que tiene unas virtudes heroicas, pueda ser venerada en determinados lugares de la tierra. Eso es la beatificación. Y entonces el Papa concede. A nadie obliga, porque es una facultad que el Papa simplemente. La canonización es no una concesión del Papa, una facultad concedida a una persona, es un precepto del Papa, diciendo, esta persona es santo, muy probablemente poniendo en juego la infalibilidad pontificia. Y por tanto no será solamente facultativamente venerado en Cartagena, en Nueva York o en Alaska, sino en todo el mundo. Eso es el proceso de, así acaba el proceso de canonización. Entonces, ¿por qué se ha hecho así? Bueno, por prudencia. Ahí se ha querido amarrar cada vez más, con perdón, no en el caso de Juan Pablo II, pero que se ha hecho primero un proceso. El proceso de beatificación y canonización es el siguiente, muy rápidamente. En la diócesis donde ha muerto se establece una fase instructoria, como la Guardia Civil cuando recoge los datos para que el juez juzgue los milagros que ha hecho, la fama de santidad, pum. Allí se aprueba y se manda a Roma. Y en Roma una serie de teólogos y una serie de médicos ven ambos procesos, el de milagro y el de virtudes heroicas, y proponen al Papa que diga, ok, así es beato. Y después de beatificación, después de beatificado, tiene que, además, como ya están demostradas sus virtudes heroicas, tiene que haber un milagro más desde el momento de la beatificación, a partir de la beatificación. O sea que el Papa tiene que hacer otro milagro. Pero eso no es una controversia, ¿no? Es un puro problema jurídico, si no ya las cosas se podría cambiar. De hecho,
santo súbdito al principio de la Iglesia no había proceso de nada. La gente, la vox populi, decía: este tío es santo, pues le han cortado el cuello, o porque es un confesor que lo ha vivido a nivel heroico, ¿no? Hasta que poco a poco, por prudencia, se pusieron todos estos procesos que son tremendos. O sea que, digo tremendos, que es una auténtica radioscopia de lo que es el sujeto. Antes de la siguiente pregunta, levantad la mano los que queréis hacer preguntas, y si yo voy. A ver, ¿quién queréis hacer preguntas? Si por ahí uno, por ahí otro, por ahí otro. Vale, bueno, pues ahora tenemos allí en el fondo, tenemos. Hola, buenas tardes. Primero agradecerles la conferencia. Segundo, soy Jesús Campoy, vengo de la parroquia San José María también, pero la de Madrid. Y quería preguntarles sobre la relación de Juan Pablo II con España. ¿Por qué vino tantas veces a España? ¿La quería tanto? Eso. Vamos a ver. Un papa quiere a todo el mundo. Es decir, su misión es no hacer discriminación entre sus hijos. Pero hay países, eso no significa que no quiera todo, y a España especialmente, vamos a España también. Lo que pasa es que hay países como también Benedicto XVI se ha dado cuenta, que son obvios, que tienen una importancia más grande que otros. Yo recuerdo que cuando el famoso debate de conceder el matrimonio a las personas del mismo sexo, etc., eso ya se había aprobado en Bélgica, la Santa Sede dijo, pena, tal. Pero cuando se planteó el tema en España, apretaron el acelerador mucho. ¿Por qué? Porque la fuerza que España tiene en toda Latinoamérica, o Iberoamérica, o Hispanoamérica, o en todos los miles de hispanoparlantes de Estados Unidos, es muy fuerte. Cualquier cosa que pasa en España, en todos esos países tiene una gran repercusión. Entonces, claro, un proceso de laicización o de secularización en España produce lo que se llama un efecto dominó. Saben ustedes que Kissinger, que era un secretario de Estado con Nixon, habló del juego del dominó. Dice: si nos vamos de Vietnam, caerá Laos, caerá Camboya, pom. Bueno, pues, si en España cedemos, habrá lío en Perú, en Guatemala, en República Dominicana, en Argentina, etc. Quizás es una de las razones del enorme potencial ejemplar que tiene España hacia afuera y la enorme responsabilidad, incluidos los que aquí estamos, de los españoles cara a nuestros hermanos de la misma lengua, ¿no? También, desde luego, porque es una pena que un país de una larguísima tradición pues pueda en un momento determinado olvidar sus raíces, que es lo que Benedicto XVI le ha dicho hace un mes a la embajadora nueva de España en la Santa Sede, haciendo notar que cómo hay pueblos que al huir de sus raíces cristianas, bueno, pues se equivocan y no van por un buen camino. Eso es lo que podríamos hacer un seminario sobre el problema de España y Juan Pablo II, pero... Siguiente pregunta. Pero muchísimas gracias por la conferencia, porque es una maravilla. Soy de Valencia, me llamo Pablo Tomás, vivo con la parroquia de San José María y he sido una seguidora de Juan Pablo, empecé yendo a los encuentros de jóvenes y seguí llevando jóvenes, y siempre me ha llamado la atención. Nos decían que antes de los encuentros el Papa se separaba de todo el mundo, recuerdo en Nuremberg, se iba a las rocosas a rezar. A todo se preparaba siempre con la oración. Usted que ha estado tan cerquita de él, ¿cómo se vivía eso? ¿Cómo se veía el hilo directo que tenía? Bueno, yo no he vivido directamente, pero sé personas que han acompañado al Papa, que se han pasado noches rezando en el suelo, de tal modo que que alguien se dio cuenta y cambiaron el suelo para poner algo que no fuera el frío cemento, ¿no? Porque se había pasado toda la noche postrado rezando.
bueno, eso que contaron el otro día, ¿no? De que un lío que viene, tal, bueno, el mejor modo de organizar este lío es la oración, ¿no? Lo que el mismo Papa decía, lo primero es la oración. ¿Por qué? Porque un Papa o un hombre o cualquier persona con sentido común sabe que las cosas no dependen de nosotros, sino que en definitiva tenemos que hacer las cosas al máximo, pero luego el hombre tiene que verse a sí mismo porque es Dios el que las hace. Y claro, el Papa es uno de los primeros que lo sabía en ese tema, ¿no? En su oración en los Alpes había muchas noches que no se apagaba la luz de su habitación. Él iba con 3 o 4 personas, era su secretario, su portavoz, los jefes de seguridad, 2 o 3, y el jefe de seguridad le dijo un día a los que están llamados, están claro, que no se ha apagado toda la noche la luz. Hubo un día cuando ya estaba muy acabado, que en un viaje transatlántico le pusieron una cama en el propio avión, ¿no? A la mañana siguiente vieron no solamente que la cama no estaba, que no se había acostado, sino que había estado toda la noche trabajando, rezando, ¿no? Bueno, él era muy consciente del valor del tiempo, ¿no? Era cuando decía, Santo Padre, descanse usted por favor, ¿no? Ya descansaré en la vida eterna, ¿no? A ver, 2 últimas preguntas. Sí, no le agradezco la conferencia, ya lo han hecho todo el mundo. Era solo decirle que usted apunta un dato de la relación entre Juan Pablo II y Fátima, que escribió. Aquí estoy. Sí, no se ve nada. No se ve nada. Entonces, simplemente yo recuerdo el 25 de marzo de 1984, yo estaba en la Plaza de San Pedro cuando Juan Pablo II consagró la iglesia a la Virgen. Y yo era muy joven, no me he dado cuenta de muchas cosas, pero me sobrecogió. Yo notaba que ahí pasaba algo especial. Entonces, ¿podría usted dar los datos que hay sobre este tema? Los datos objetivos, porque es todo muy misterioso, pero ¿qué datos tenía Juan Pablo II sobre el misterio de Fátima, el secreto de Fátima? ¿Cuándo supo él? Porque hay gente que dice que hubo unos años que estaba muy preocupado por el futuro de la humanidad y que llegó un momento en que se le veía mucho más tranquilo. ¿Cómo evolucionó eso? Si se sabe algo sobre eso. Bueno, vamos a ver, yo lo único que puedo decir es que yo escribí un artículo en El Mundo sobre este problema. Me dieron una opinión director y lo escribí. Sé que el nuncio de su santidad en España, que era portugués, ¿cómo se llama? Monteiro de Castro. Monteiro de Castro. Monteiro de Castro le gustó, porque él dijo, esto es real. Lo cual me honró en ese sentido. Entonces, sobre el secreto de Fátima yo sé que el Papa lo había leído, por supuesto. Pero cuando le disparan, en el tiempo que pasa en el Gemelli, él, al parecer, empieza a tener la idea de que ha sido la propia Virgen quien ha desviado, que le dicen los doctores, que usted va de milagro, porque... Y entonces es cuando, a través de alguien, no sé y cuándo, le pregunta a Lucía que si ella cree, antes de arriesgarse en decir nada, si podía haber una conexión entre el secreto de Fátima y un atentado a un papa. Lucía contesta que es muy posible, y por eso el Papa envía la bala a la corona de la Virgen donde está. Eso es lo único que sé. Yo debo de recordar que yo soy un especialista en relaciones Iglesia-Estado, no soy el portavoz de la Santa Sede. Javier, sí. Bueno, muchas gracias también por la conferencia. A ver, mi pregunta es, ¿podríamos llegar a ver nosotros a Juan Pablo II como doctor de la Iglesia? Y luego una segunda pregunta, si me la acepta Miguel. Creo tener entendido, a lo mejor estoy en un error, que una de las frases que más le gustaba a Juan Pablo II de la Sagrada Escritura es esa que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si esto fuera así, ¿nos puede aportar algo de por qué el Papa tenía tantísimo cariño, tanta devoción por esta frase? Gracias.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo veremos santo. Es decir, que de la beatificación a la santificación correrá poco espacio. Ahora, verlo doctor, no tengo ni idea. Es decir, yo totalmente eso lleva su tiempo, quiero decir. Lleva su tiempo esta cosa. Soy doctora de la Iglesia de Teresa de Jesús, fueron 16 siglos, ¿cuánto? 4 siglos después de morirse, ¿no? ¿Quién más? ¿Cuál ha sido el último doctor? Bueno, que la cosa lleva tiempo, ¿no? Y acerca de esa frase, hombre, yo creo que es una frase clásica en la cual se conectan las dos grandes verdades de la filosofía, de la teología, es decir, que solo la verdad, es decir, la adecuación a nuestra mente de lo que ocurre en la realidad, a la mente de Dios, mejor, porque la verdad no es nuestra mente, porque puede cambiarse. Cuando una cosa corresponde a lo que Dios piensa sobre ella, la verdad, ¿no? Eso y la conexión con la libertad es evidente. La medida en que uno adecua su actuar a la verdad es cuando tiene la libertad necesaria para correr aquello que decía Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La medida que corres ese camino, que lo marca tu libertad, llegas a la verdad. Pero a lo mejor esto es un bollo que me he hecho yo a las 7:15 de la tarde, entonces está usted que no, pero bueno, esto es lo que se me ocurre decirlo, es que no. Estupendo. Bueno, pues se ha pasado la hora y el tiempo, en fin, no se puede estirar más. Doy las gracias a don Rafael Navarro Bar por haber venido a este barco, por habernos dado la conferencia y, bueno, con grata compañía y sabiduría. Muchísimas gracias. Y ahora, te despedimos. Yo ahora os voy a recordar brevemente los horarios de trenes de mañana y pasado, tema importantísimo. ¿De acuerdo? Y saber que ahora, cuando acabe yo, en 5 o 7 minutos, habrá exposición con el Santísimo y rezo del Santo Rosario en la capilla de la discoteca. ¿De acuerdo? Pues nada, despedimos a don Rafael.